Mi hermanastra robó el ensayo que escribí y lo presentó a las universidades como si fuera suyo. Vi cómo perdía cada una de las aceptaciones que tenía. Mi hermanastra Kelsey se mudó a nuestra casa cuando yo tenía 14 años. Su madre, Diane, se casó con mi padre 2 años después de que mi mamá muriera de cáncer. Yo todavía estaba de duelo y, de repente, tuve que compartir mi habitación con una chica que actuaba como si fuera la dueña del lugar desde el primer día. Kelsey tenía mi misma edad, pero ahí terminaban nuestras similitudes. Ella era ruidosa, popular y siempre necesitaba ser el centro de atención. Yo era tranquila, reservada y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o escribiendo en mi diario. Kelsey pensaba que yo era aburrida, me lo decía constantemente. Decía que necesitaba relajarme, que debía dejar de estar tan deprimida todo el tiempo. Decía que mi madre muerta no querría que estuviera lamentándome para siempre. Aprendí a mantenerme fuera de su camino. Llegó el último año de secundaria y ambas empezamos a trabajar en las solicitudes para la universidad. Yo quería ir a la Universidad de Beston más que a nada en el mundo. Era una pequeña escuela de artes liberales a 4 horas de distancia con un excelente programa de escritura creativa. Mi madre fue allí antes de enfermarse. Ella solía contarme historias sobre su tiempo en el campus y cómo eso cambió su vida. Siempre decía que esperaba que yo fuera allí algún día. Escribí mi ensayo de solicitud sobre ella. Escribí sobre cómo la vi ponerse cada vez más enferma y débil durante 2 años. Escribí sobre estar sentada junto a su cama de hospital leyéndole sus libros favoritos en voz alta porque ella ya no podía sostenerlos. Escribí sobre el día en que murió. Y cómo le prometí que viviría una vida que la hiciera sentir orgullosa. Escribí sobre cómo Beston era su sueño para mí y cómo ir allí sería mi manera de mantenerla cerca. Fue lo más personal que jamás había escrito. Pasé 3 meses en ello. Lo revisé una y otra vez hasta que cada palabra se sintió correcta. Lo guardé en mi computadora y imprimí una copia para mostrársela a mi profesora de inglés, quien dijo que era el mejor ensayo de un estudiante que jamás había leído. Dijo que cualquier escuela tendría suerte de tenerme. Envié mi solicitud a Beston a principios de noviembre. También postulé a otras 3 escuelas de respaldo por si acaso. Me sentía segura de mis posibilidades. Mis notas eran sólidas y mi ensayo era honesto y poderoso. Pensé que lo había hecho todo bien. Kelsey envió sus solicitudes casi al mismo tiempo. Ella también postuló a Beston. Aunque nunca mencionó querer ir allí antes, dijo que su orientador se lo recomendó. Dijo que sería bueno tener opciones. No le di mucha importancia en ese momento. En febrero, recibí un correo electrónico de la oficina de admisiones de Beston. Querían programar una entrevista telefónica para discutir mi solicitud. Estaba emocionada porque las entrevistas generalmente significaban que te estaban considerando seriamente. Me preparé durante una semana. Practiqué respondiendo preguntas sobre mis metas, mis intereses y mi ensayo. La entrevista fue un jueves por la tarde. La consejera de admisiones era una mujer llamada señora Lanford. Fue amable al principio, pero algo se sintió extraño desde el comienzo. Me hizo preguntas básicas sobre mis notas y actividades. Luego, preguntó por mi ensayo. Me pidió que le contara más sobre mi madre. Hablé de mi mamá durante 10 minutos. Le conté a la señora Lanford sobre su risa, su cocina y su obsesión con las películas antiguas. Le conté sobre los libros que leíamos juntas, los viajes que hicimos y la forma en que ella siempre sabía cuando yo estaba triste. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie porque el ensayo abrió una puerta que no podía cerrar. Cuando terminé, la señora Lanford se quedó en silencio por un momento. Luego me hizo una pregunta extraña. Me preguntó si conocía a Kelsey Drummond. Dije que sí, que era mi hermanastra. La señora Lanford dijo que Kelsey también postuló a Beston. Dijo que Kelsey presentó un ensayo que era idéntico al mío. Dijo que la única diferencia era el nombre en la parte superior. No podía respirar. Le pedí que repitiera lo que había dicho. Lo repitió. Dijo que ambos ensayos describían ver a una madre morir de cáncer. Dijo que ambos ensayos mencionaban los mismos libros, la misma habitación de hospital y la misma promesa. Dijo que la oficina de admisiones estaba confundida porque recibieron 2 solicitudes de la misma dirección con el mismo ensayo. Me preguntó si podía explicarlo. Le dije que yo misma escribí ese ensayo. Le dije que era sobre mi madre real, que realmente murió. Le dije que la madre de Kelsey estaba viva, sana y viviendo en nuestra casa. Le dije que Kelsey debía haber robado mi ensayo de mi computadora y haberlo enviado como propio. La señora Lanford dijo que me creía. Me preguntó si podía enviarle copias de mis borradores y cualquier otra cosa que demostrara que el ensayo era mío. Le dije que tenía todo guardado en mi computadora. Le dije que tenía meses de revisiones con diferentes fechas en cada archivo.
Le dije que mi profesora de inglés vio la versión final en octubre y que podía escribir una declaración al respecto. La señora Langford dijo que eso sería perfecto. Dijo que enviara todo a su correo electrónico y que ella lo revisaría todo. Me agradeció por ser honesta y dijo que se pondría en contacto pronto. La llamada terminó y me quedé sentada mirando mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. La casa estaba en completo silencio. Kelsey estaba en su práctica de voleibol y no llegaría hasta dentro de una hora. Miré nuestra habitación y sentí náuseas. Su cama estaba a 1 metro de la mía. Su ropa estaba mezclada con la mía en el armario. Sus cosas estaban por todas partes y, de repente, lo odié todo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Mi computadora estaba justo donde la había dejado esta mañana. La abrí y busqué la carpeta donde guardaba todos mis materiales de solicitud universitaria. El archivo del ensayo estaba allí, con la fecha de creación original de agosto. Revisé el historial de revisiones y conté 14 versiones diferentes. Cada una tenía una fecha de guardado distinta: 23 de agosto, 5 de septiembre, 19 de septiembre, 2 de octubre, 11 de octubre. Las fechas contaban la historia completa de cómo trabajé en ello durante meses. Tomé capturas de pantalla de todo. Luego llamé a Summer, mi profesora. Respondió al segundo tono y empecé a llorar antes de poder saludar. Me preguntó qué pasaba y traté de explicarlo, pero las palabras salían amontonadas. Le conté sobre la llamada de Beston. Le conté que Kelsey robó mi ensayo. Le dije que la señora Langford necesitaba pruebas y que necesitaba su ayuda. Summer no dudó ni un segundo. Dijo que recordaba mi ensayo perfectamente. Dijo que era lo más poderoso que había leído de un estudiante en toda su carrera. Dijo que escribiría una declaración en ese mismo momento confirmando que le mostré el borrador completo en octubre. Dijo que Kelsey ni siquiera mencionó postular a Beston hasta finales de octubre, cuando los orientadores hicieron una revisión de los plazos de solicitud. Le agradecí unas 5 veces y ella me dijo que dejara de agradecerle. Me dijo que revisara mi computadora para las fechas de creación de archivos y que me asegurara de tener todo documentado. Nos quedamos al teléfono durante más de 1 hora mientras yo revisaba cada archivo. Tomé capturas de pantalla de las propiedades que mostraban cuando se creó cada archivo y cuando se modificó por última vez. Encontré mis viejas entradas del diario de cuando mi mamá estaba enferma. Había escrito sobre leerle en el hospital. Había escrito sobre los libros que leíamos juntas. Había escrito sobre el día en que murió. Esas entradas del diario coincidían exactamente con los detalles de mi ensayo porque las usé como material de origen al escribir. Summer me dijo que también le enviara copias de eso, porque demostraba que el ensayo provenía de mi vida real y de mi dolor real. Todavía estaba hablando con ella cuando escuché el auto de Kelsey en la entrada. Todo mi cuerpo se quedó frío. Le dije a Summer que tenía que colgar y cerré mi computadora rápido. La metí debajo de mi cama y me senté en mi escritorio tratando de parecer normal. Kelsey entró saltando a nuestro cuarto hablando de cómo le fue en la práctica. Estaba de muy buen humor. Me preguntó qué quería para cenar y si ya había terminado mi tarea de cálculo. No tenía idea de que todo se estaba desmoronando. No tenía idea de que Beston me había llamado. No tenía idea de que yo sabía lo que ella hizo. Le dije que no tenía hambre y volví a mi escritorio. Ella siguió hablando sobre algún drama con sus compañeras de equipo, pero yo no podía concentrarme en nada de lo que decía. Solo seguía pensando en cómo robó la historia de mi madre, cómo leyó sobre el peor momento de mi vida y decidió usarlo para su beneficio. Como caminaba por ahí actuando normal mientras yo sabía la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo mientras Kelsey dormía a 1 metro de mí. Cada vez que se movía o hacía un ruido, yo me tensaba. Seguía pensando en mi mamá, en lo mucho que quería que yo fuera a Beston, en cómo vertí todo mi amor por ella en ese ensayo, y en cómo Kelsey lo tomó y le puso su propio nombre como si no significara nada. Quería gritarle. Quería sacudirla para que despertara y exigirle saber cómo pudo hacer algo tan terrible. Pero no lo hice. Solo me quedé allí en la oscuridad esperando que amaneciera. Al día siguiente, llegué temprano a la escuela. Fui directo a la oficina de orientación y pedí ver al señor Green. Él era mi consejero y me había ayudado con mis solicitudes desde el penúltimo año. Su secretaria dijo que tenía unos minutos antes de su primera cita y me dejó entrar a su oficina. Me senté frente a su escritorio y se lo conté todo. Vi cómo cambiaba su rostro mientras le explicaba lo del ensayo robado y la llamada de Beston. Parecía horrorizado. Dijo que no podía creer que Kelsey hiciera algo así. Buscó nuestros archivos en su computadora de inmediato. Revisó la lista de solicitudes de Kelsey y contó en voz alta: 5 escuelas en total, Beston y otras 4. Me preguntó si quería que se pusiera en contacto con las 5 oficinas de admisiones. Dije que sí sin pensarlo. Él asintió y empezó a tomar notas.
Dijo que enviaría declaraciones oficiales a cada escuela explicando la situación y proporcionando documentación de que yo era la autora original. Dijo que esto era deshonestidad académica de la peor clase y que Kelsey necesitaba enfrentar consecuencias reales. Fui a casa esa tarde y le envié todo a la señora Langford, los archivos de borradores con sus marcas de tiempo, la declaración de Summer con el membrete de la escuela, mis entradas del diario de hace 2 años que coincidían perfectamente con los detalles del ensayo. Lo adjunté todo en un correo electrónico y le di a enviar. La evidencia estaba allí en blanco y negro. No había forma de que alguien pudiera mirar eso y pensar que Kelsey escribió ese ensayo. 2 días después, la señora Langford me llamó de nuevo. Dijo que Beston había marcado oficialmente la solicitud de Kelsey por plagio. Dijo que iban a retirar a Kelsey de la consideración para la admisión. Luego dijo algo que me hizo empezar a llorar. Dijo que mi solicitud había pasado a la revisión completa. Dijo que mi ensayo era una de las piezas de escritura más poderosas que su equipo de admisiones había leído en años. Dijo que estaba claro que provenía de un lugar real de dolor y amor. Dijo que se sentían honrados de considerarme para la admisión a la escuela de mi madre. Colgué con la señora Langford y me quedé mirando mi teléfono por mucho tiempo. Mis manos temblaban. Ahora tenía pruebas. Tenía pruebas de que el ensayo era mío. Tenía la declaración de Summer, mis borradores y todo lo que necesitaba para demostrar lo que hizo Kelsey. A la mañana siguiente, llegué temprano a la escuela y me dirigí directo a la oficina de orientación. Necesitaba ver a Ian antes de que empezaran las clases. Su puerta estaba abierta y estaba en su escritorio bebiendo café y mirando su computadora. Llamé a la puerta, él levantó la vista y sonrió. Me senté frente a él y se lo conté todo. Le hablé de la llamada de la señora Langford, de los ensayos duplicados y de cómo Beston me creyó. Le dije que tenía todas las pruebas listas para enviar. Su sonrisa desapareció mientras yo hablaba. Parecía sorprendido y luego enojado. Se puso a escribir rápido en su computadora. Me preguntó a qué escuelas postuló Kelsey además de Beston. Las enumeré, 5 escuelas en total. Las anotó todas y dijo que se iba a poner en contacto con cada oficina de admisiones. Dijo que esto era una falta de honestidad académica muy grave y que debía reportarlo. Dijo que las otras escuelas merecían saber lo que pasó antes de tomar sus decisiones. Asentí y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Finalmente, alguien se estaba tomando esto en serio. Alguien finalmente me estaba ayudando. Ian pasó el resto de la mañana haciendo llamadas y enviando correos electrónicos. Fui a clase, pero apenas podía concentrarme. Seguía pensando en lo que estaba pasando en la oficina de orientación. Seguía pensando en las solicitudes de Kelsey siendo marcadas en cada escuela. En el almuerzo, me senté con Hallie en nuestro lugar habitual junto a las ventanas. Ella se dio cuenta de que algo andaba mal de inmediato. Me preguntó qué pasó y se lo conté todo, el ensayo robado, la llamada telefónica y Ian contactando a las otras escuelas. El rostro de Hallie se puso rojo de rabia. Golpeó la mesa con la mano y dijo que no podía creer que Kelsey hiciera algo tan terrible. Dijo que quería venir a mi casa y confrontar a Kelsey conmigo. Dijo que le diría a Kelsey exactamente lo que pensaba de ella. Sacudí la cabeza. Le dije a Hallie que lo apreciaba, pero que aún no estaba lista. Todavía tenía que dormir en la misma habitación que Kelsey todas las noches. Todavía tenía que verla cada mañana. No podía manejar una confrontación así en ese momento. Hallie entendió, pero seguía furiosa. Dijo que Kelsey se merecía todo lo que le estaba por pasar. La directora me llamó a su oficina esa tarde durante el último periodo. Caminé por el pasillo vacío sintiéndome nerviosa. La oficina de la directora estaba al final del pasillo principal con grandes ventanales que daban al estacionamiento. Llamé a la puerta y entré. La directora era una mujer de unos 50 años, con cabello gris y anteojos. Me pidió que me sentara y cerró la puerta. Dijo que Ian le había informado sobre la situación con mi ensayo universitario. Dijo que necesitaba hacerme algunas preguntas y ver mi evidencia. Se lo mostré todo. Abrí mi computadora y busqué todos los archivos de borradores con sus marcas de tiempo. Le mostré la primera versión que escribí en septiembre y todas las revisiones que hice hasta octubre. Le mostré la declaración de Summer confirmando que le mostré el ensayo terminado en octubre. Le mostré la confirmación de envío de mi solicitud de principios de noviembre. Le expliqué toda la línea de tiempo. La directora tomó notas e hizo preguntas cuidadosas. Quería saber cuándo envió Kelsey sus solicitudes. Quería saber si Kelsey tenía acceso a mi computadora. Le dije que Kelsey y yo compartíamos habitación. Le dije que mi computadora solía estar en mi escritorio y que no la bloqueaba porque nunca pensé que fuera necesario. La directora asintió y dijo que entendía. Dijo que tendría que hablar con Kelsey por separado. Dijo que estaba llamando tanto a mi padre como a Diane para que vinieran a una reunión.
Me agradeció por ser honesta y me dijo que podía volver a clase. Salí al pasillo y me senté en el banco afuera de su oficina. Se suponía que debía volver a clase, pero no podía moverme. Unos minutos después, la secretaria de la directora pasó junto a mí y bajó por el pasillo. Regresó con Kelsey. Kelsey me vio allí sentada y su rostro se puso pálido. Parecía asustada. La secretaria abrió la puerta de la directora y Kelsey entró. La puerta se cerró tras ella. Me senté en ese banco y esperé. Podía escuchar voces a través de la puerta, pero al principio no distinguía las palabras. Luego, la voz de Kelsey se hizo más fuerte. Hablaba rápido y su voz sonaba aguda y asustada. Luego la escuché decir que no sabía de qué estaba hablando. La escuché decir que debía haber algún error. La voz de la directora se mantuvo tranquila y baja. No podía oír lo que decía, pero podía oír a Kelsey cada vez más alterada. Kelsey empezó casi a gritar. Dijo que yo estaba mintiendo. Dijo que yo estaba tratando de arruinar su vida. Dijo que la directora necesitaba mirar la evidencia de nuevo porque no había forma de que probara nada. Me quedé allí sentada escuchando cómo mi hermanastra se desmoronaba. Me sentía extraña. No me sentía feliz ni satisfecha. Simplemente me sentía cansada. La reunión duró 20 minutos. Cuando Kelsey finalmente salió, tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. Pasó justo por mi lado sin mirarme. No dijo nada. Simplemente caminó rápido por el pasillo y desapareció al doblar la esquina. La directora se acercó a la puerta y me pidió que volviera a entrar. Me dijo que iba a requerir que mi padre y Diane vinieran para una reunión familiar. Dijo que ellos necesitaban entender lo que pasó y cuáles serían las consecuencias. Dijo que la reunión estaba programada para la tarde siguiente. Esa noche, la cena fue horrible. Mi padre hizo pasta y todos nos sentamos a la mesa como si nada, excepto que nada era normal. Kelsey me lanzaba miradas de odio desde el otro lado de la mesa. Sus ojos seguían rojos e hinchados. Diane no dejaba de preguntar qué estaba pasando. Dijo que la escuela llamó y le dijo que fuera para una reunión, pero que no quisieron decirle por qué. Miró a Kelsey y luego a mí. Mi padre preguntó si todo estaba bien. Dijo que la directora sonaba seria por teléfono. Yo cortaba mi pasta en trozos cada vez más pequeños. No comí nada, solo la movía por el plato. Kelsey me miraba fijamente y yo podía sentir su ira como calor a través de la mesa. Diane volvió a preguntar qué estaba pasando. Dijo que alguien tenía que decirle qué ocurría. Me mantuve en silencio. Quería que lo escucharan de boca de la directora. Quería que escucharan toda la evidencia presentada en una reunión oficial donde no pudieran poner excusas ni fingir que no era grave. Mi padre trató de conversar sobre su día en el trabajo, pero nadie lo escuchaba. Diane siguió presionando. Le preguntó directamente a Kelsey si estaba en problemas. Kelsey dijo que no quería hablar de ello. Dijo que yo estaba inventando cosas. Dijo que la directora estaba creyendo mentiras. La miré y nuestros ojos se encontraron. Ella apartó la vista primero. Después de la cena, fui a nuestro cuarto y me encerré en el baño. Me senté en el borde de la tina y traté de respirar con normalidad. Mañana, mi padre y Diane lo escucharían todo. Mañana tendrían que enfrentar lo que hizo Kelsey. No sabía cómo reaccionarían. No sabía si creerían la evidencia o si Diane encontraría alguna forma de defender a su hija. El día siguiente se sintió eterno. Apenas podía prestar atención en mis clases. A las 2:30, mi padre me recogió de la escuela. Diane ya estaba en el auto. Nadie habló en el trayecto hacia la oficina de la directora. Entramos juntos al edificio y la secretaria nos llevó a la sala de conferencias. La directora ya estaba allí con una carpeta de papeles extendidos sobre la mesa. Ian también estaba allí. Todos nos sentamos. La directora agradeció a todos por venir. Dijo que necesitaba discutir un asunto serio de integridad académica. Abrió la carpeta y empezó a presentar la evidencia. Les mostró a mi padre y a Diane los 2 ensayos universitarios. Les mostró las marcas de tiempo de mis archivos. Les mostró la declaración de Summer. Les mostró los registros de Ian de cuando cada una envió sus solicitudes. Explicó que Kelsey había enviado mi ensayo, palabra por palabra, a 5 universidades diferentes. Explicó que 3 de esas escuelas ya le habían enviado cartas de aceptación a Kelsey antes de que Ian las contactara por el plagio. Mi padre parecía conmocionado. Su rostro se puso blanco y se quedó mirando los papeles sobre la mesa. Diane empezó a poner excusas de inmediato. Dijo que debía haber un malentendido. Dijo que tal vez Kelsey no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Dijo que tal vez Kelsey pensó que estaba bien usar el ensayo ya que ahora éramos familia. La directora dijo que la evidencia era clara. Dijo que no había ningún malentendido. Dijo que Kelsey copió mi ensayo completo y le puso su propio nombre. Finalmente, hablé.
Mi voz salió temblorosa, pero seguí adelante. Les conté exactamente lo que pasó. Les dije que pasé 3 meses escribiendo ese ensayo sobre mi madre. Les dije que vertí mi dolor y mi amor en cada palabra. Les dije que Kelsey debió haberlo copiado de mi computadora mientras yo estaba en la escuela. Les dije que ella presentó la historia de mi madre como propia para robar el futuro que mi madre quería para mí. Les dije que tomó lo más personal que jamás escribí y lo usó como si no significara nada. Mi voz temblaba, pero no lloré. Kelsey se desmoronó. Empezó a sollozar y a decir que lo sentía. Dijo que estaba desesperada. Dijo que su propio ensayo no era lo suficientemente bueno y sabía que el mío era hermoso. Dijo que pensó que, como vivíamos en la misma casa, no importaría porque ahora éramos familia. Dijo que no pensó que nadie se enteraría. Diane trató de restarle importancia. Dijo que el ensayo trataba sobre una tragedia familiar compartida ya que ahora estaba casada con mi padre. Dijo que todos éramos una sola familia y que tal vez eso significaba que la historia nos pertenecía a todos. Perdí los estribos. Grité que Diane no era mi madre. Grité que Kelsey nunca conoció a mi madre. Grité que no tenían derecho a reclamar ninguna parte de esa historia. Dije que mi madre murió y que fue lo peor que me había pasado en la vida, y que Kelsey se lo robó. Mi padre finalmente habló, pero solo dijo que necesitábamos calmarnos. Dijo que necesitábamos ver cómo arreglar esto como familia. Lo miré fijamente. Le dije que no había nada que arreglar. Le dije que Kelsey cometió plagio y que debía enfrentar las consecuencias. Le dije que no iba a fingir que esto no pasó solo para mantener la paz. Me levanté y salí de la reunión. Fui directo a casa de Hallie porque aún no podía volver a la mía. Ella abrió la puerta, me miró a la cara y me hizo pasar de inmediato. Sus padres estaban en la cocina preparando la cena y no hicieron preguntas cuando Hallie dijo que me quedaría un rato. Subimos a su cuarto y le conté todo lo que pasó en la reunión. Se sentó en su cama y escuchó mientras yo caminaba de un lado a otro. Cuando terminé, dijo que Kelsey se merecía lo que fuera que le viniera encima, y que yo debía dejar de sentirme culpable por ello. Me quedé en casa de Hallie hasta casi las 10 de esa noche. Cuando finalmente llegué a casa, todos estaban ya en sus habitaciones. Me cepillé los dientes, me puse pijama y me metí en la cama. Kelsey estaba acostada en su cama al otro lado del cuarto, mirando el techo. La habitación estaba oscura, excepto por la luz de la calle que entraba por la ventana. Dijo mi nombre en voz baja. No respondí. Lo dijo de nuevo. Le dije que estaba cansada y que quería dormir. Empezó a llorar. Dijo que lo sentía y que les diría la verdad a todas las escuelas. Dijo que confesaría todo y que lo arreglaría. Me di la vuelta para quedar frente a la pared. Le dije que solo lo sentía porque la habían atrapado. Le dije que si la señora Lanford no me hubiera llamado, ella se habría quedado con las aceptaciones y habría ido a la universidad usando la historia de mi madre sin sentirse mal por ello nunca. Lloró más fuerte y dijo que eso no era cierto, que se sintió fatal todo el tiempo. Le pregunté por qué lo hizo entonces. No tuvo respuesta. Le dije que no la perdonaba y que ya no quería hablar más del tema. Se quedó dormida llorando y yo me quedé despierta escuchando su respiración, preguntándome cómo se suponía que iba a compartir habitación con ella por el resto del año escolar. A la mañana siguiente, Aya me llamó a su oficina antes del primer periodo. Había impreso copias de toda mi evidencia y las organizó en carpetas. Dijo que se pondría en contacto con las 3 escuelas que ya habían aceptado a Kelsey y explicaría lo que pasó. Me preguntó si estaba segura de que quería seguir adelante con esto. Dije que sí sin vacilar. Él asintió y dijo que empezaría a hacer las llamadas esa tarde. Durante la semana siguiente, esas 3 escuelas recibieron informes detallados de Ian. Les envió mi ensayo original con todas las marcas de tiempo. Les envió la declaración de Summer. Les envió la línea de tiempo que mostraba que yo envié mis solicitudes semanas antes de que Kelsey enviara las suyas. Cada escuela respondió abriendo su propia investigación. Enviaron correos electrónicos a Kelsey pidiéndole sus borradores originales del ensayo y cualquier documentación que tuviera. Querían ver el historial de revisiones y notas, cualquier cosa que probara que ella escribió el ensayo. Kelsey no pudo proporcionar nada de eso porque el ensayo no era suyo. Trató de afirmar que borró todos sus borradores para ahorrar espacio en su computadora. Las escuelas señalaron que yo tenía meses de revisiones documentadas mientras que ella no tenía nada. Le pidieron que explicara cómo escribió un ensayo idéntico al mío, hasta en los detalles específicos sobre los libros y las habitaciones de hospital. No tuvo explicación. Una de las escuelas la llamó para una entrevista telefónica y ella se desmoronó llorando y admitió que tomó mi ensayo. Dijo que entró en pánico porque su propio ensayo no era lo suficientemente bueno. Dijo que no pensó que nadie se enteraría. La primera aceptación fue revocada 3 días después.
Era de una universidad estatal a unas 2 horas de distancia. Kelsey recibió un correo diciendo que su aceptación fue retirada debido a violaciones de la integridad académica. El correo decía que se le prohibía volver a postular durante 2 años porque el plagio se tomaba muy en serio en su institución. Estaba en la escuela cuando recibió el correo. Llegó a casa esa tarde, fue directo a nuestro cuarto y dio un portazo. La escuché llorar a través de la pared mientras yo hacía la tarea en la cocina. Diane llegó del trabajo 1 hora después y Kelsey le contó lo que pasó. Diane bajó las escaleras y me encontró sentada a la mesa. Empezó a gritar que yo estaba arruinando la vida de Kelsey por un ensayo estúpido. Dijo que mi madre se avergonzaría de mí por ser tan vengativa y cruel. Dijo que yo estaba destruyendo el futuro de Kelsey porque no podía dejar atrás el pasado. Mi padre salió de su oficina y le dijo a Diane que parara, pero en realidad no me defendió. Solo dijo que todos necesitábamos calmarnos y hablar de esto racionalmente. Me levanté y salí de la casa. Volví a casa de Hallie y pregunté si podía quedarme un tiempo. Sus padres dijeron que sí de inmediato. Me dieron su cuarto de invitados y me dijeron que me quedara el tiempo que necesitara. La mamá de Hallie me ayudó a empacar una maleta con ropa y útiles escolares. Me mudé esa noche y no les dije a mi padre ni a Diane a dónde iba. Solo le envié un mensaje de texto a mi padre diciendo que estaba a salvo y que me quedaba con una amiga. Summer me buscó en el almuerzo al día siguiente y me preguntó cómo estaba. Le dije que me había mudado porque ya no podía estar en esa habitación con Kelsey. Dijo que entendía y me dijo que estaba haciendo lo correcto. Se mantuvo en contacto conmigo todos los días después de eso. Se aseguraba de que almorzara y estuviera al día con mis tareas. Me dijo que me estaba defendiendo a mí misma y honrando la memoria de mi madre al no dejar que Kelsey se saliera con la suya robando su historia. El jueves, la segunda aceptación fue revocada. Era de una universidad privada en otro estado. Su carta fue dura. Decía que el plagio de esta naturaleza mostraba una falta fundamental de carácter. Decía que no podían admitir a estudiantes que robaban las tragedias personales de otras personas para su propio beneficio. Decía que la aceptación de Kelsey fue retirada permanentemente y que estaban reportando el incidente a su red de instituciones pares. Kelsey dejó de ir a la escuela después de eso. Se quedó en casa durante 3 días. Cuando regresó el lunes, se veía terrible. Había perdido peso y tenía los ojos rojos. No hacía contacto visual con nadie en los pasillos. Sus amigos habían escuchado rumores sobre lo que pasó. Algunos le preguntaron si era verdad. Ella no respondía. Varios de ellos empezaron a evitarla en el almuerzo y entre clases. La tercera aceptación fue revocada la semana siguiente. Era de una universidad competitiva que también reportó el plagio a la Asociación Nacional de Consejería de Admisión Universitaria. Ian me explicó lo que eso significaba. Dijo que otras escuelas serían notificadas si Kelsey intentaba postular en cualquier otro lugar. Dijo que el plagio la seguiría a cualquier universidad a la que intentara asistir. Dijo que tendría que revelarlo en futuras solicitudes y que la mayoría de las escuelas la rechazarían automáticamente. Kelsey ahora tenía 0 aceptaciones universitarias y una mancha permanente en su expediente. Diane me suplicó que escribiera una carta diciendo que le di permiso a Kelsey para usar el ensayo. Dijo que eso lo arreglaría todo y que las escuelas reconsiderarían. Me negó. Le dije que Kelsey robó la historia de mi madre y que debía enfrentar las consecuencias. Diane dijo que yo era desalmada, que la familia debía perdonarse entre sí. Le dije que Kelsey y yo no éramos familia y que nunca lo seríamos. Ella salió de la habitación sin decir una palabra más. Pasaron 3 días antes de que supiera algo más sobre la situación universitaria. Me quedé en casa de Hallie, fui a la escuela y traté de concentrarme en mi tarea, aunque mi mente seguía volviendo a Kelsey y a lo que estaba pasando con sus solicitudes. Summer me veía cada mañana antes de clase y me preguntaba cómo lo llevaba. Le decía que estaba bien, pero en realidad no lo estaba. A veces me sentía culpable, aunque sabía que no había hecho nada malo. El miércoles por la tarde, recibí un correo electrónico de alguien llamada Vanessa Royce. Decía que era la directora de admisiones de Beston y que quería saber si estaría dispuesta a hacer una entrevista por video. Escribió que mi ensayo conmovió a todos en la oficina y que querían conocerme más allá de la solicitud. Dijo que sabía que la situación con mi hermanastra era difícil, pero creían que mi historia era auténtica y poderosa. Leí el correo 3 veces para asegurarme de que fuera real. Luego llamé a Hallie al cuarto de invitados y le mostré la pantalla de mi computadora. Gritó, me abrazó y dijo que esto era exactamente lo que me merecía. Programé la entrevista para el viernes por la tarde. Pasé 2 días preparándome, aunque ya sabía lo que quería decir. Practiqué frente al espejo de Hallie y tomé notas sobre mi madre, nuestros libros favoritos y por qué Beston significaba tanto para ambas. Cuando llegó el viernes, instalé mi computadora en el cuarto de Hallie con buena iluminación y un fondo limpio.
Vanessa apareció en la pantalla justo a las 3. Tenía el cabello gris y ojos amables, y me sonrió como si ya me conociera. Hablamos durante 40 minutos. Le conté sobre el amor de mi madre por Beston y cómo solía describir el campus en otoño cuando las hojas se volvían rojas y doradas. Le conté sobre los libros que leíamos juntas cuando ella estaba demasiado enferma para salir del hospital. Le conté sobre cómo escribir el ensayo me ayudó a procesar mi dolor de una manera que nada más pudo hacerlo. Vanessa escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego me dijo que le recordé porque amaba su trabajo. Dijo que leer solicitudes a veces puede sentirse rutinario, pero mi ensayo le recordó que cada solicitud representa a una persona real con una historia real. Me agradeció por compartir la memoria de mi madre con ellos. Después de que terminó la entrevista, me senté en la cama de Hallie y lloré por primera vez en semanas. Pero fueron lágrimas buenas, lágrimas de alivio. El sábado por la mañana, mi padre apareció en casa de Hallie. Su mamá abrió la puerta y me llamó para decirme que él quería hablar conmigo. Bajé las escaleras y lo encontré de pie en la entrada, viéndose incómodo. Le dije a la mamá de Hallie que podíamos hablar afuera. Nos sentamos en los escalones del porche delantero y él no dijo nada durante mucho tiempo. Luego empezó a pedir disculpas. Dijo que sentía no haberme protegido y haber dejado que Diane me tratara como lo hizo. Dijo que había estado tan concentrado en mantener la paz con su nueva esposa que olvidó que su primera responsabilidad era conmigo. Dijo que debió defenderme cuando Diane gritó sobre mi madre y que debió hacer que Kelsey enfrentara las consecuencias desde el principio. Escuché, pero aún no dije nada. Él siguió hablando. Dijo que sabía que me había fallado y que entendía si yo estaba enojada. Dijo que me amaba y que quería arreglar las cosas, pero que no sabía cómo. Lo miré y sentí todo el dolor de los últimos 2 años sentado entre nosotros. Le dije que necesitaba que me eligiera a mí por una vez. Necesitaba que dejara de poner excusas para Kelsey y Diane y reconociera que lo que pasó fue un robo y una traición. Le dije que no fue un malentendido familiar ni un error. Kelsey robó la historia de mi madre y trató de usarla para su propio beneficio. Dije que si él no podía ver eso, entonces no teníamos nada más de qué hablar. Mi padre empezó a llorar. No lo había visto llorar desde el funeral de mi madre. Se secó los ojos con la manga y prometió que lo haría mejor. Dijo que hablaría con Diane y que haría cambios en casa. Dijo que quería que regresara cuando estuviera lista. Le dije que volvería a casa cuando Kelsey se mudara de nuestra habitación compartida y no antes. Él asintió y dijo que haría que eso sucediera. No estaba segura de creerle todavía, pero era algo. El martes siguiente, recibí otro correo electrónico en la escuela. Este era de la 4ª universidad a la que postuló Kelsey. No sabía por qué me contactaban hasta que lo abrí. Decían que recibieron un informe de mi orientador sobre plagio relacionado con la solicitud de mi hermanastra. Decían que todavía estaban revisando solicitudes cuando Ian envió su documentación. Decidieron no admitir a Kelsey basándose en la evidencia. Querían hacerme saber que se tomaban en serio la integridad académica y que agradecían que hubiera señalado esto. Reenvié el correo a Ian. Me llamó a su oficina durante el almuerzo y me dijo que esto significaba que Kelsey ahora tenía 0 aceptaciones universitarias. Todas las escuelas habían revocado su admisión o la habían rechazado directamente. Dijo que la marca de plagio la seguiría a cualquier escuela a la que intentara postular en el futuro. Me preguntó cómo me sentía al respecto. Dije que no lo sabía. Una parte de mí se sentía reivindicada, pero otra se sentía mal. Esa tarde, Diane apareció en casa de Hallie. Yo estaba haciendo la tarea en el cuarto de invitados cuando la mamá de Hallie subió y dijo que Diane estaba en la puerta pidiendo hablar conmigo. Bajé y Diane estaba en el porche. Se veía fatal. Tenía los ojos rojos y el cabello revuelto. Me preguntó si escribiría una carta diciendo que le di permiso a Kelsey para usar el ensayo. Dijo que eso lo arreglaría todo y que las escuelas reconsiderarían. Le dije que no. Empezó a suplicar. Dijo que el futuro de Kelsey estaba destruido y que yo era la única que podía salvarlo. Dijo que una carta mía podría hacer que todo esto desapareciera. La miré y no sentí nada más que ira. Le dije que Kelsey robó la historia de mi madre y que debía enfrentar lo que hizo. Dije que no mentiría para proteger a alguien que me traicionó. Diane me llamó desalmada. Dijo que la familia debía perdonarse entre sí. Le dije que Kelsey no era mi familia y que nunca lo sería. Cerré la puerta y volví arriba. La semana siguiente, Ian llamó a Kelsey a su oficina. Lo supe porque la vi caminando hacia la zona de orientación durante la hora de estudio. Se veía más pequeña de lo habitual. Más tarde ese día, Ian me dijo que la ayudó a investigar universidades comunitarias y programas de años sabáticos. Dijo que necesitaba un plan ya que las escuelas tradicionales de 4 años ya no eran una opción. Dijo que fue profesional con ella pero firme.
Le dijo que esto era una consecuencia de sus decisiones y que ahora tenía que reconstruir la confianza a través de sus acciones. Agradecí que no se la dejara fácil. Llegó marzo y con él la última ronda de decisiones universitarias. Revisaba mi correo todos los días esperando noticias de Beston. El 23 de marzo, llegué a casa de la escuela y encontré un sobre grande esperándome en el mostrador de la cocina de Hallie. El remitente decía IQOT, Universidad de Beston IQOT. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro estaba mi carta de aceptación y un paquete grueso de información sobre vivienda y orientación. También había una nota escrita a mano de Vanessa. Escribió que mi ensayo era uno de los más poderosos que habían leído en años. Dijo que se sentían honrados de darme la bienvenida a la antigua escuela de mi madre. Leí la nota 5 veces. Luego llamé a mi padre y se lo conté. Lloró de nuevo y dijo que mi madre estaría muy orgullosa. Al día siguiente, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada mi madre. No había ido en meses porque me dolía demasiado. Me estacioné, caminé hasta su tumba y me senté en el pasto. Saqué la carta de aceptación y se la leí en voz alta. Le dije que cumplí mi promesa. Le dije que me defendía a mí misma y a su memoria. Le dije que iba a hacer que se sintiera orgullosa en Beston. El viento se levantó y sopló entre los árboles y, por un momento, sentí que ella estaba allí conmigo. Pasé el resto de la semana en una especie de paz extraña. El cuarto de invitados de Hallie se sentía seguro de una manera que mi propia habitación no lo había sido en años. Me puse al día con las tareas, ayudé a su mamá con la cena y traté de no pensar en lo que estaba pasando en casa. El sábado por la tarde, Hallie llamó a mi puerta y me dijo que me vistiera porque íbamos a salir. Me llevó a su casa, donde un grupo de nuestros amigos esperaba en el patio trasero. Habían colgado guirnaldas de luces entre los árboles y puesto una mesa plegable con bocadillos y un pastel que decía IQOT, Felicidades IQOT, con glaseado azul. Me quedé allí mirándolo todo mientras todos aplaudían y vitoreaban. Hallie me abrazó y me susurró que me merecía celebrar. Pasamos la tarde comiendo pastel y hablando de planes para la universidad y trabajos de verano. Nadie mencionó a Kelsey ni el plagio ni nada del lío que había estado viviendo. Durante 3 horas, simplemente fui una adolescente normal que entró en la escuela de sus sueños. Me reí de chistes tontos, me tomé fotos con mis amigos y sentí algo desconocido extendiéndose por mi pecho. Me tomó un tiempo reconocerlo como felicidad, felicidad real, no del tipo teñido de culpa, dolor o preocupación por lo que vendría después. Simplemente alegría pura y sencilla por estar rodeada de gente que se preocupaba por mí. Cuando el sol empezó a ponerse y la gente comenzó a irse, ayudé a Hallie a limpiar el patio. Me preguntó cómo estaba realmente y le dije la verdad. Le dije que esta era la primera vez desde que murió mi madre que me sentía con permiso para ser feliz. Me apretó la mano y dijo que mi mamá querría esto para mí. A la mañana siguiente, mi padre me envió un mensaje preguntándome si podíamos vernos para tomar un café. Acepté y conduje hasta el restaurante cerca de nuestra casa. Ya estaba sentado en una mesa cuando llegué, viéndose cansado pero esperanzado. Me dijo que había pasado el fin de semana mudando a Kelsey al cuarto de invitados. Había desmantelado completamente nuestra vieja habitación compartida, lavado toda la ropa de cama, aspirado y sacudido cada superficie. Dijo que mi espacio estaba listo para cuando quisiera volver a casa. Le pregunté por qué hacía esto ahora, y dijo que porque debió haberlo hecho hace meses. Dijo que se sentía avergonzado de que le hubiera tomado tanto tiempo priorizar mi comodidad sobre mantener la paz con Diane. Le dije que lo pensaría. No me presionó. Hablamos durante 1 hora sobre cosas sin importancia. Y cuando me fui, sentí que tal vez podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro eventualmente. 3 días después, empaqué mis cosas en casa de Hallie y les agradecí a sus padres por todo. Me dijeron que era bienvenida en cualquier momento. Conduje a casa con el estómago hecho nudos, sin saber qué encontraría al cruzar la puerta. Vivir en casa fue exactamente tan incómodo como esperaba. Kelsey y yo existíamos en la misma casa como fantasmas cruzando paredes. Evitábamos estar en la cocina al mismo tiempo y nunca hacíamos contacto visual en el pasillo. Diane apenas me hablaba más allá de cortesías básicas sobre la cena o el correo. Pasaba la mayoría de las noches en su cuarto con la puerta cerrada. Pero mi padre lo intentaba. Empezó una nueva rutina en la que cenábamos juntos, solo nosotros dos veces por semana. Traía comida de mis restaurantes favoritos y comíamos en el comedor y hablábamos de la escuela, de libros o de recuerdos de mi madre. Era extraño y a veces doloroso, pero se sentía como un progreso. Me contaba historias sobre sus primeros años juntos que yo nunca había escuchado. Me mostraba fotos viejas de antes de que yo naciera, cuando eran jóvenes, felices y llenos de planes. Poco a poco, comida tras comida, empezamos a construir algo que se parecía a una relación de nuevo.
2 semanas después de que volví a casa, Summer me llamó aparte después de clase. Me dijo que había enviado mi ensayo a un concurso regional de escritura para estudiantes de último año. Dijo que esperaba que no me importara, pero que el ensayo era demasiado bueno para no compartirlo con un público más amplio. No supe qué decir. La idea de que más gente leyera esas palabras sobre mi madre me hacía sentir expuesta, pero también validada. Summer dijo que los ganadores se anunciarían en mayo. Traté de no pensar demasiado en ello. Tenía suficiente en mente con los exámenes finales y la planificación de la graduación. Pero cuando llegó el correo a principios de mayo diciendo que había ganado el segundo lugar y una beca de $1,000, me senté en mi escritorio y lloré. No se trataba del dinero ni del reconocimiento. Se trataba de saber que mi escritura, mi verdad, la historia de mi madre, tenía valor más allá de las solicitudes universitarias y los escándalos de plagio. Significaba algo real. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la biblioteca pública un miércoles por la tarde. Mi padre fue y se sentó en la primera fila. Summer estaba allí con varios otros profesores de la escuela. Hallie apareció con flores. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio y acepté el certificado y el cheque. El organizador me preguntó si quería decir unas palabras. No había preparado nada, pero tomé el micrófono de todos modos. Agradecí a mi madre por enseñarme a amar las palabras y las historias. Agradecí a mi profesora de inglés por creer en mi voz. Dije que escribir la verdad, incluso cuando es doloroso, es lo más importante que un escritor puede hacer. Dije que proteger tu verdad y defenderte a ti misma importa más que caer bien o mantener la paz. No mencioné el nombre de Kelsey ni el plagio directamente, pero todos en esa sala que conocían la historia entendieron exactamente lo que quería decir. Cuando me senté, mi padre se estaba secando los ojos y Summer me sonreía radiante desde su asiento. La semana siguiente, me enteré por un amigo común que Kelsey se había inscrito en la universidad comunitaria para el semestre de otoño. También había conseguido un trabajo de medio tiempo en una cafetería del centro. La vi allí una vez cuando Hallie y yo pasamos por unas bebidas. Estaba detrás del mostrador con un delantal verde y tomando pedidos con una expresión plana. No me vio, o fingió no verme. En casa, estaba huraña y callada, pasando la mayor parte del tiempo en el trabajo o en el cuarto de invitados. Pero al menos estaba haciendo algo en lugar de lamentarse en su habitación sintiendo lástima de sí misma. No me sentía mal por ella exactamente, pero tampoco sentía la ira ardiente que había cargado durante meses. Ella tomó sus decisiones y ahora vivía con ellas. Un sábado por la mañana, Diane llamó a la puerta de mi habitación. Casi no respondo, pero algo me hizo abrir. Estaba en el pasillo viéndose incómoda y preguntó si podíamos hablar. Bajamos a la sala y nos sentamos en extremos opuestos del sofá. Dijo que había estado pensando mucho en todo lo que pasó. Dijo que se equivocó al defender las acciones de Kelsey de la manera en que lo hizo. Admitió que lo que hizo Kelsey fue un robo y una traición, y que no debió haber tratado de restarle importancia. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Esperé a que se disculpara por las cosas que había dicho sobre mi madre, pero no lo hizo. No se retractó de haberme llamado desalmada ni de decir que mi mamá se avergonzaría de mí. Esta conversación era lo más parecido a una rendición de cuentas que iba a obtener de ella, y lo sabía. Le dije que apreciaba que dijera eso. Nos sentamos en silencio un minuto más antes de que se levantara y saliera de la habitación. No fue perdón, y no fue sanación, pero fue algo. El baile de graduación llegó a finales de mayo, y fui con un grupo de amigos, incluida Hallie. Alquilamos una limusina, nos tomamos fotos en casa de alguien y bailamos hasta que nos dolieron los pies. Kelsey no fue. La mayoría de su viejo grupo de amigos se había alejado de ella una vez que la historia del plagio se difundió por la escuela. Pasó la noche del baile trabajando en la cafetería. Cuando llegué a casa esa noche y vi la luz apagada en el cuarto de invitados, sentí una pequeña punzada de culpa. Pero luego me recordé a mí misma que las consecuencias no son lo mismo que la crueldad. Yo no le hice esto a ella. Ella se lo hizo a sí misma. Me preparé para dormir y me quedé dormida en mi propia habitación, en mi propio espacio, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. La semana antes de la graduación, Summer me llamó a su salón después del toque final. Me entregó un paquete envuelto y me dijo que lo abriera. Dentro había un diario encuadernado en cuero con la cita favorita de mi madre inscrita en la portada en letras doradas. Era de un poema de Mary Oliver que mi mamá solía leerme cuando era pequeña. Summer me dijo que siguiera escribiendo sin importar lo que pasara después. Dijo que mi voz importaba y que el mundo necesitaba escucharla. Dijo que estaba orgullosa de mí, no solo por mi escritura, sino por defenderme cuando hubiera sido más fácil quedarse callada. La abracé y le agradecí por todo lo que había hecho. Había sido más que una maestra. Había sido la adulta que me vio y me creyó cuando mi propia familia no pudo.
El día de la graduación llegó en un sábado soleado de junio. Me puse la toga y el birrete en mi habitación y me miré en el espejo. Mi madre debió haber estado aquí para ver esto. Debió haber estado entre el público vitoreando, tomando fotos y llorando lágrimas de orgullo. Pero no estaba, y nunca lo estaría. Tuve que hacer las paces con eso. Bajé las escaleras y mi padre me esperaba junto a la puerta con traje y corbata. Me dijo que me veía hermosa y que mi mamá estaría estallando de orgullo. Condujimos juntos a la escuela y me formé con mi clase en el estacionamiento. Cuando llamaron mi nombre, crucé el escenario y acepté mi diploma. El público aplaudió y busqué entre la multitud hasta encontrar a mi padre. Estaba de pie vitoreando más fuerte que nadie en ese gimnasio. Tenía que ser suficiente. Fue suficiente. La semana después de la graduación, Kelsey me encontró en el porche trasero. Yo estaba leyendo en el columpio donde siempre me sentaba cuando necesitaba espacio de la casa. Se quedó en el umbral un minuto antes de preguntar si podía sentarse. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Se sentó en el extremo opuesto del columpio y nos mecimos en silencio un rato. Luego empezó a hablar. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y que necesitaba decirme algo. Dijo que lo sentía, de verdad esta vez. No sentía que la hubieran atrapado, sino que sentía lo que hizo. Dijo que ahora entendía lo que me quitó y por qué yo no podía dejarlo pasar. Su voz era tranquila y firme, y me miraba cuando hablaba en lugar de mirarse las manos como solía hacer cuando se disculpaba. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que aceptaba su disculpa, pero también le dije que nuestra relación nunca sería lo que podría haber sido. Había roto algo entre nosotras que no se podía arreglar. Ella asintió y dijo que entendía. Nos quedamos allí sentadas unos minutos más antes de que se levantara y volviera adentro. No fue perdón exactamente, sino el reconocimiento de que ambas habíamos vivido la misma cosa horrible, y ahora teníamos que descubrir cómo seguir adelante. El verano llegó caluroso y largo. Conseguí un trabajo en la biblioteca acomodando libros y trabajando en el mostrador de salida. El trabajo era fácil y tranquilo, y me daba tiempo para pensar en irme a Beston en agosto. Mi padre y yo empezamos a cenar juntos 2 veces por semana en el restaurante cerca de su oficina. Solo nosotros dos, sin Diane ni Kelsey. Al principio, hablábamos de temas seguros como mi trabajo, el suyo y qué clases podría tomar en el primer año. Pero poco a poco, empezamos a hablar de cosas más difíciles. Le dije que necesitaba que entendiera que apoyarme no significaba abandonar a Diane y Kelsey, simplemente significaba no pedirme que fingiera que la traición no ocurrió. Significaba no esperar que yo estuviera bien con lo que hizo Kelsey solo porque vivíamos en la misma casa. Él escuchó, hizo preguntas y admitió que había estado tan concentrado en mantener a todos felices que olvidó que su primer trabajo era protegerme. Al final del verano, estábamos más unidos de lo que habíamos estado desde antes de que mi mamá se enfermara. No era igual que antes, sino algo nuevo que se sentía sólido. Diane también hizo un esfuerzo. Dejó de defender las acciones de Kelsey y empezó a respetar los límites que yo puse. Ya no entraba en mi cuarto sin tocar. No trataba de forzar cenas familiares o noches de películas. Preguntaba antes de lavar mi ropa o mover mis cosas. Pequeños gestos que mostraban que estaba tratando de verme como una persona separada en lugar de solo otra hija que podía plegar a su familia. Nunca seríamos cercanas. Nunca la llamaría mamá, ni confiaría en ella, ni le pediría consejo. Pero llegamos a un entendimiento de que podíamos vivir en la misma casa sin peleas constantes. Podíamos cruzarnos en el pasillo y darnos los buenos días sin que la tensión crepitara entre nosotras. Fue suficiente. En julio, Hallie y yo hicimos un viaje por carretera para visitar el campus de Beston. Salimos temprano un sábado por la mañana con bocadillos, una lista de reproducción y 4 horas de carretera por delante. El viaje se pasó rápido. Cantamos música, hablamos de todo y de nada, y nos detuvimos en un área de descanso para tomar un café horrible. Cuando finalmente entramos al estacionamiento del campus, sentí que algo cambiaba en mi pecho. Los edificios eran de ladrillo viejo cubiertos de hiedra. El patio central era verde y estaba salpicado de estudiantes leyendo bajo los árboles. Todo se veía exactamente como en las fotos de mi madre. Visitamos primero el edificio de escritura creativa. Los salones tenían grandes ventanales y escritorios de madera desgastados por décadas de estudiantes. La biblioteca olía a papel viejo y tenía rincones de lectura escondidos. Luego encontramos el antiguo dormitorio de mi madre. Estaba cerrado, pero nos quedamos afuera mirando hacia la ventana del tercer piso que solía ser la suya. Sentí su presencia allí más fuerte de lo que la había sentido en cualquier lugar desde que murió. Como si estuviera de pie a mi lado, diciendo que estaba orgullosa, diciendo que lo había logrado, diciendo que este era el lugar al que pertenecía. De vuelta en casa,
Me uní al grupo de Facebook de Beston para los estudiantes de primer año. La gente publicaba presentaciones y buscaba compañeros de cuarto. Deslicé por docenas de publicaciones antes de que una llamara mi atención. Una chica llamada Jude Sánchez de Colorado que amaba los libros y el senderismo y quería una compañera que no saliera de fiesta todas las noches. Le envié un mensaje y empezamos a hablar. Era divertida, amable y fácil de tratar. Hicimos videollamadas 2 veces y decidimos compartir habitación. Tenía una esperanza cautelosa sobre tener una compañera en la que pudiera confiar, alguien que no revisaría mis cosas, ni robaría mis palabras, ni me haría sentir insegura en mi propio espacio. Mi padre me ayudó a comprar suministros para el dormitorio. Fuimos a Target una noche de semana cuando la tienda estaba casi vacía. Él empujaba el carrito mientras yo elegía sábanas, toallas y una lámpara de escritorio. Mientras comprábamos, me contaba historias sobre los años universitarios de mi madre que yo nunca había escuchado, cómo era de tímida en su primer semestre y apenas salía de su cuarto, cómo se unió al periódico escolar y encontró a su gente, cómo lo llamaba cada domingo desde el teléfono público en el pasillo de su dormitorio. Él estaba tratando de conectar conmigo a través de su memoria, tratando de mostrarme que entendía por qué Beston importaba tanto. Nos puso tristes a ambos, pero de una manera buena. El tipo de tristeza que proviene de recordar a alguien a quien amaste en lugar de tratar de olvidarlo. 2 semanas antes de irme a Beston, Kelsey llamó a la puerta de mi habitación. Me preguntó si podía leer mi ensayo, el que robó, el que destruyó sus planes universitarios. La miré durante mucho tiempo tratando de descifrar qué me estaba pidiendo realmente. Luego me di cuenta de que necesitaba entender exactamente lo que trató de quitarme. Imprimí una copia y se la entregué. Se sentó en mi cama y lo leyó mientras yo fingía empacar. Cuando terminó, levantó la vista con lágrimas en la cara. Me dijo que era hermoso. Dijo que ahora entendía por qué yo no podía dejarlo pasar. Dijo que tenía celos de mi relación con mi madre y de la forma en que yo podía poner mis sentimientos en palabras. Dijo que tomó una decisión terrible debido a esos celos y que lo sentía. Me senté junto a ella en la cama. Le dije que esperaba que la universidad comunitaria le fuera bien. Le dije que esperaba que descubriera quién era sin tratar de quitarle cosas a los demás. No fue perdón exactamente, más bien el reconocimiento de que ambas seguíamos adelante por separado, que su camino y el mío se habían dividido y probablemente nunca volverían a cruzarse de ninguna manera significativa. Ella asintió, se secó los ojos y salió de mi cuarto. Volví a empacar. La noche antes de irme a Beston, mi padre llamó a mi puerta sosteniendo una caja de cartón. Dijo que la había estado guardando para el momento adecuado. Dentro había una colección de cosas de mi madre de sus años universitarios, su sudadera desteñida de Beston que todavía olía débilmente a su perfume, sus libros favoritos con notas en los márgenes escritas con su caligrafía cuidadosa, fotos de ella en el campus viéndose joven, feliz y llena de posibilidades, un diario donde había escrito sobre sus clases, sus amigos y sus sueños para el futuro. Sostuve cada artículo con cuidado, como si pudieran romperse. Mi padre se supo junto a mí en el suelo y revisamos todo juntos. Me dijo que mi madre estaría muy orgullosa de en quien me había convertido. Orgullosa de que me defendiera cuando hubiera sido más fácil quedarse callada. Orgullosa de que fuera a Beston para seguir el camino que ella había recorrido. Le creí. Doblé la sudadera desteñida de Beston de mi madre y la coloqué con cuidado en mi maleta entre 2 suéteres. La tela todavía conservaba el tenue olor de su perfume incluso después de todos estos años. Mi padre estaba en el umbral de mi habitación viéndome empacar. Se aclaró la garganta y lo miré. Me dijo que quería que lo llamara todas las semanas. Prometí que lo haría. Cruzó la habitación y me dio un fuerte abrazo. Su voz se quebró cuando dijo que mi madre estaría muy orgullosa de la persona en la que me había convertido. Dijo que estaría orgullosa de la forma en que me defendí cuando hubiera sido más fácil quedarse callada. Lo abracé de vuelta y sentí lágrimas en mi cara. Nos quedamos así mucho tiempo, abrazados. Cuando finalmente nos soltamos, terminé de empacar mientras él bajaba las cajas al auto. El viaje a Beston tomó 4 horas a través de campos de cultivo y pueblos pequeños. Mi padre conducía y yo iba en el asiento del pasajero con la caja de las cosas universitarias de mi madre en mi regazo. Puso una lista de reproducción de la música favorita de ella sin preguntar si yo quería. Canciones de los 80 y 90 llenaron el auto. Cantamos las que ambos conocíamos. Entre canciones, mi padre me contaba historias sobre llamar a mi madre a su dormitorio desde teléfonos públicos. Me contó sobre visitarla en el campus y conocer a sus compañeras de cuarto. Me contó sobre el fin de semana que ella lo llevó a su cafetería favorita y se quedaron despiertos toda la noche hablando de su futuro. Se sentía como si ella estuviera en el auto con nosotros, como si fuera parte de este momento a pesar de que se había ido hacía años.
Miré el paisaje cambiar por mi ventana y me sentí lista para lo que venía. Mi habitación del dormitorio estaba en el tercer piso con grandes ventanales que daban al patio central. El espacio era pequeño pero brillante con la luz del sol de la tarde. Mi padre me ayudó a subir mis cajas. Estábamos acomodando mis libros en el estante cuando escuché voces en el pasillo. Una chica con cabello oscuro y rizado apareció en el umbral arrastrando una maleta de ruedas. Sonrió y se presentó como Jude. La reconocí de inmediato por nuestras videollamadas. Nos abrazamos como si nos conociéramos de hace años en lugar de solo unas semanas. Mi padre le estrechó la mano y luego se excusó para darnos espacio. Jude y yo pasamos las siguientes 2 horas decorando nuestro cuarto juntas. Ella colgó guirnaldas de luces sobre su cama mientras yo ponía fotos de mi madre. Hablamos de nuestros horarios de clases y planeamos explorar el campus antes de que comenzara la orientación. Para cuando mi padre regresó para despedirse, sentí que había encontrado a alguien en quien podía confiar. Esa noche, después de que mi padre se fue, caminé sola por el campus. El sol se estaba poniendo y los viejos edificios de ladrillo brillaban de color naranja con la luz que se desvanecía. Seguí los senderos entre los edificios académicos y los dormitorios. Pasé por la biblioteca donde mi madre solía estudiar. Encontré el banco afuera del edificio de inglés donde ella le dijo a mi padre que lo amaba por primera vez. Me senté en ese banco y miré hacia las ventanas. En algún lugar de este lugar, mi madre había descubierto quién era y qué quería de la vida. Sentí su orgullo en mí como una presencia física. Sentí su alegría de que yo hubiera llegado aquí después de todo lo que pasó con Kelsey. Sabía que al luchar por mi ensayo y negarme a dejar que alguien robara mi historia, había honrado su memoria de la manera más importante. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Me había ganado cada paso de este viaje a través de meses de dolor, revisiones y de defenderme cuando hubiera sido más fácil guardar silencio. Este era el sueño de mi madre para mí, y ahora era mi realidad. Me senté en ese banco hasta que salieron las estrellas y me sentí completamente en paz.